El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado dar sentido a lo inexplicable a través de mitos, leyendas y relatos fantásticos. La literatura de horror, en particular, ha servido como testimonio de nuestras ansiedades más profundas, reflejando el temor a lo invisible, lo inhumano y lo incontrolable. El horror sobrenatural se distingue por la presencia de elementos que desafían la lógica y las leyes naturales. Aquellos cuentos que han perdurado a lo largo del tiempo han sido capaces de captar los miedos más universales, apoyándose en las atmósferas inquietantes y personajes perturbadores. Lovecraft subraya la importancia de la atmósfera en la literatura de horror, afirmando que un buen cuento de terror no reside solo en su argumento, sino en la capacidad de crear una sensación de temor ante lo desconocido. Por otro lado, el subconsciente humano ha desempeñado un papel crucial en la construcción de lo sobrenatural. Los sueños y las pesadillas han inspirado mitos y relatos, funcionando como un puente entre lo racional y lo irracional. Lovecraft menciona que, aunque la ciencia ha explicado mucho de los fenómenos antes considerados misteriosos, la sensación del ominoso sigue grabada en nuestra psique, evocando temores ancestrales. Desde el folclore antiguo hasta la literatura clásica, el terror ha sido una parte fundamental de la narración humana. Sus raíces pueden rastrearse hasta las primeras civilizaciones, donde los mitos y las leyendas explicaban el mundo a través de fuerzas sobrenaturales. La tradición oral transmitió historias de espíritus vengativos, criaturas monstruosas y dioses crueles, conformando un imaginario que se ha perpetuado hasta nuestros días. El horror cósmico es una de las vertientes más inquietantes del género. Tiene sus orígenes en los antiguos mitos de diversas culturas. La creencia en dioses indiferentes y seres más allá de la comprensión humana aparece en el folclore de todas las civilizaciones, reflejada en textos como el libro de Enoch y el Claviculae de Salomón. Lovecraft señala que los cultos primitivos, con sus invocaciones de demonios y espectros, fueron esenciales en la formación del terror, destacando la influencia de tradiciones esotéricas como la alquimia y la astrología en la literatura. A lo largo de la historia, el terror ha evolucionado, integrando elementos de las creencias populares. Figuras como las brujas, los vampiros y los hombres lobo emergieron de narraciones transmitidas por generaciones, adquiriendo características específicas según la región y el contexto cultural. En Europa medieval, la superstición y el miedo a lo desconocido alcanzaron su punto máximo con la persecución de supuestos practicantes de magia negra, como en el famoso caso de las brujas de Salem en América. Lovecraft menciona que el pánico causado por la peste negra también intensificó el terror y la superstición, elementos que influyeron en la producción artística y literaria del periodo gótico. El terror también se manifestó en la literatura temprana, especialmente en la poesía. Textos como Beowulf y las sagas nórdicas capturan el miedo ancestral a lo sobrenatural, utilizando la mitología para construir relatos de héroes enfrentando criaturas de pesadilla. Ahí se pueden encontrar la leyenda de Ymir y la muerte de Arturo, de Thomas Malory, como ejemplos de cómo el terror se filtró en la literatura heroica y caballeresca. En el siglo XVIII, la literatura de terror dio un giro significativo con la aparición de la novela gótica. Este subgénero, caracterizado por su ambientación de castillos en ruinas, paisajes desolados y la presencia de lo sobrenatural, surgió con El Castillo de Otranto en 1764, de Horace Walpole. Esta obra sentó las bases del gótico literario, estableciendo arquetipos y convenciones que influenciarían a generaciones posteriores. Se menciona que, aunque la obra de Walpole carece de un verdadero sentido de horror cósmico, fue clave en la evolución del género. Autores como Anne Radcliffe, Matthew Lewis y Charles Maturin expandieron el género, incorporando elementos de misterio, locura y fatalidad. Los misterios de Udolfo de Radcliffe y El monje de Lewis fueron especialmente influyentes. Maturin, con Melmoth, El errabundo, llevó la novela gótica a un nivel más profundo, con una visión de terror metafísico, que influenciaría a autores posteriores, incluido Lovecraft. Esta tradición continuó con obras fundamentales como Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker, que redefinieron el terror a través de la exploración del miedo a la ciencia y la transgresión de los límites humanos. Además, se menciona que Frankenstein introdujo un horror basado en la transgresión de lo natural, mientras que Drácula consolidó la figura del vampiro como un símbolo del miedo ancestral al otro y a la corrupción del alma.
el horror sobrenatural no se limita a relatos macabros, sino que busca generar una atmósfera de incertidumbre y miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft llevó este concepto a un nivel más profundo con su horror cósmico, donde la insignificancia del ser humano ante el universo es el núcleo del terror. En relatos como La llamada de Cthulhu y El color que cayó del cielo, Lovecraft sugiere que hay entidades ancestrales más allá de nuestra comprensión, cuya mera existencia es suficiente para quebrantar la cordura humana. A diferencia del terror gótico, que se apoya en castillos, cementerios y seres fantasmales, el horror cósmico plantea la idea de un universo hostil e indiferente. Este enfoque influyó en la literatura y el cine contemporáneo, con ejemplos como Alien de 1979, que refleja el miedo a lo desconocido en un entorno espacial, y videojuegos como Bloodborne, que adoptan la estética y los conceptos del horror cósmico. El terror ha continuado evolucionando a lo largo de los siglos, adaptándose a las inquietudes de cada época. Edgar Allan Poe introdujo el horror psicológico, explorando la mente humana como el escenario más aterrador. Sus relatos como El corazón delator y El entierro prematuro demostraron que el miedo puede provenir no solo del exterior, sino también de nuestra propia psique. Autores como M.R. James y Arthur Machen expandieron la tradición del horror sobrenatural, mientras que escritores modernos han llevado al género a nuevas direcciones, integrando elementos de ciencia ficción, horror psicológico y realismo macabro. Es a Machen a quien se toma como un maestro en la sugerencia del oculto, con obras como El gran dios Pan. El cine ha adaptado muchas de estas ideas, con películas como El Resplandor, que explora la locura como un vehículo del terror, o El proyecto de la bruja de Blair, que demuestra la efectividad del horror implícito. En la literatura contemporánea, el terror sigue siendo un género relevante, con autores como Stephen King y Clive Barker, explorando nuevas formas de aterrorizar de manera más profunda al público. El horror sobrenatural en la literatura de H.P. Lovecraft es una obra fundamental para comprender la evolución del género y su impacto en la cultura popular. Desde los mitos antiguos hasta la literatura moderna, el terror ha servido como un reflejo de nuestras ansiedades más profundas. Su influencia se extiende más allá de la literatura, alcanzando el cine, los videojuegos y otros medios narrativos. El miedo, en todas sus formas, sigue siendo un recurso narrativo poderoso, capaz de evocar emociones intensas y cuestionar la naturaleza de nuestra existencia. La literatura de horror nos recuerda que, aunque la razón nos ayude a comprender el mundo, siempre habrán sombras en los rincones de nuestra mente que nos susurrarán lo inefable. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció, además de recomendar qué otro tema quisieras que fuera el siguiente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.